La mayoría de la gente vive toda su vida como prisionera, no en una cárcel, sino atrapada dentro de su propia mente. Y lo peor, ni siquiera sabe que está atrapada. Tu mente probablemente está haciendo lo que mantuvo a Marco despierto. La clave de tu libertad es tan simple, tan obvia, que cuando la descubras te va a molestar no haberla visto antes. Lo que estás por escuchar no es una simple historia, es un espejo. La verdad que ves en un espejo es la más difícil de aceptar. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, vivía un joven de 24 años llamado Marco. Pero Marco no vivía, sobrevivía. Cada día era una batalla que iba perdiendo. Su mente siempre estaba llena de pensamientos. Miles. Llegaban como olas en una tormenta, sin parar jamás, sin darle un respiro. Todo el día pensamientos diferentes iban y venían, y lo hacían sentir inquieto y agotado. Cargaba tristeza y preocupación. Por culpa de estos pensamientos, su mente era como una tormenta eterna. Una tormenta sin un centro de calma. No podía sentir paz. No dormía bien por las noches. Y hasta había olvidado cómo sonreír. Nadie lo recordaba. Sus amigos empezaron a preocuparse. Su familia no sabía qué hacer. Marco sentía que se ahogaba en su propia mente. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si te ahogaras en pensamientos que no paran. Entonces entenderás a Marco. Pero hay algo importante que necesitas saber. La solución al problema de Marco era tan simple que no podía creer no haberla notado. Pero me estoy adelantando. Volvamos a Marco. Un día, sentado solo en su cuarto, mirando el techo, Marco escuchó algo. Su vecino hablaba sobre un pueblo lejano en las montañas. La gente decía que ahí vivía un anciano sabio. Ese hombre había sido un psicólogo famoso en la ciudad. Ayudó a miles de personas a encontrar paz mental. Ahora era viejo. Muy viejo. Dejó la vida agitada de la ciudad y se fue a vivir a un pueblo tranquilo cerca de la naturaleza. Ya no recibía a mucha gente. Daba consejos a visitantes que hacían el largo viaje, solo a quienes estaban listos. Marco sintió curiosidad. Por primera vez en meses sintió algo más que tristeza. Sintió esperanza, una pequeña chispa de esperanza. Decidió que tenía que ir a conocer a ese anciano. Pensó, tal vez él sabe algo. Pero había un problema. El pueblo estaba muy lejos. El viaje tomaría muchos días. Los caminos eran peligrosos. Y Marco ya estaba tan cansado, tan mentalmente exhausto. ¿Podría siquiera hacer un viaje tan pesado? Su madre le dijo, no vayas, hijo, no tienes la fuerza. Sus amigos, probablemente es puro cuento. Pero algo dentro de Marco le decía, ve, esta es tu última oportunidad. Y así, después de muchas noches pensándolo, Marco tomó su decisión. Iría. Empacó una mochila pequeña. Se despidió de su madre angustiada y comenzó a caminar hacia las montañas. El viaje fue largo y pesado. Más de lo que Marco había imaginado. Después de muchos días caminando, por bosques y escalando senderos rocosos, después de noches durmiendo bajo los árboles y mañanas despertando con frío, Marco finalmente llegó al pueblo en las montañas. Cuando llegó, vio una casa pequeña cubierta de plantas. Todo estaba en silencio. Demasiado silencio. Por un momento Marco pensó que nadie vivía ahí, pero entonces lo vio. En el porche de la casa, el anciano estaba sentado tranquilo. Tenía los ojos cerrados. Se veía increíblemente sereno. Más sereno que cualquier persona que Marco hubiera visto en su vida. Marco se quedó parado un momento, solo observando. Tenía miedo de interrumpir esa paz. Pero había llegado tan lejos, no podía echarse para atrás. Marco se acercó despacio y dijo con voz suave. Abuelo, mi mente está muy inquieta. No puedo dejar de pensar. Los pensamientos vienen uno tras otro, como olas que nunca terminan. Quiero paz. Quiero paz en mi corazón. ¿Puede ayudarme? El anciano abrió lentamente los ojos y sonrió con calma. Miró a Marco durante un largo rato sin decir nada. Se sentía como si estuviera leyendo su alma. Finalmente habló. Su voz era suave, como un susurro del viento entre las hojas. ¿Así que buscas paz? Preguntó. Sí, abuelo. Más que nada en el mundo. El anciano asintió despacio. Entonces, acompáñame. Te daré una tarea pequeña. Una sola tarea. Pero debes hacer exactamente lo que te digo. Marco se puso nervioso. ¿Qué tipo de tarea sería? ¿Sería difícil? ¿Sería peligrosa? Pero había viajado tanto. Tenía que intentarlo.
El anciano se levantó y llevó a Marco a su pequeño patio. Había una mesa chica con vasos. Tomó uno y lo llenó con agua. Pero no lo llenó a la mitad. Lo llenó hasta el mero borde. El vaso estaba tan lleno que el más mínimo movimiento haría que el agua se derramara. Le entregó el vaso a Marco y le dijo: «Camina desde aquí hasta la orilla del pueblo y luego regresa. Pero recuerda, no debes derramar ni una gota de agua, ni la más pequeña. ¿Entiendes?». Marco miró el vaso. Luego miró el camino. Parecía demasiado simple, casi demasiado fácil. ¿Qué podría enseñarle sobre encontrar paz el caminar con un vaso de agua? Pero no preguntó nada. Simplemente asintió. «Entiendo, abuelo». El anciano asintió. «Bien. Entonces empieza». Marco miró al anciano con sorpresa, pero quería dar lo mejor de sí, así que aceptó el reto. Sostuvo el vaso con cuidado con ambas manos y comenzó a caminar. El camino era angosto y concurrido. Había gente caminando, algunos corriendo. Los niños jugaban y reían fuerte. Los vendedores llamaban a los clientes. Perros ladraban entre sí. Las gallinas cruzaban el camino. Todo era ruido, movimiento y caos. Pero Marco no volteó a ningún lado. Sus ojos permanecieron fijos en el vaso. Solo en el agua dentro de él. Podía ver la superficie del agua temblando ligeramente con cada paso. Caminó lento y con cuidado, paso a paso. La gente lo miraba con sorpresa al pasar. Algunos sonreían, otros se reían, algunos susurraban entre ellos: «¿Qué está haciendo ese muchacho?». Pero nadie lo molestó. De alguna forma sabían que estaba aprendiendo algo importante. Los brazos de Marco empezaron a doler de mantener el vaso tan quieto. Sus piernas dolían de caminar tan despacio. El sudor le brotaba en la frente. Pero no se lo limpió. No podía. Toda su atención estaba puesta en ese vaso. Paso a paso, avanzó. Pasó el mercado, pasó el templo, pasó la escuela donde jugaban los niños. No vio nada de eso, solo veía el agua. Y entonces sucedió algo increíble. Su mente se quedó en silencio, completamente en silencio. Por primera vez en años no había pensamientos sobre el ayer. No había preocupaciones por el mañana. Sin preguntas, sin miedos, sin dudas. Solo ese instante, solo ese paso, solo ese vaso de agua. Fue como un milagro. La tormenta en su mente se detuvo. Las olas se calmaron. Y en esa calma Marco sintió paz. Y en ese preciso instante Marco se dio cuenta de algo que hizo temblar sus manos. Se dio cuenta de que esa paz, ese silencio, esa calma que estaba sintiendo, siempre había estado ahí. Siempre. Escondida bajo el ruido, esperando. Y él había pasado junto a ella cada día de su vida sin verla. El pensamiento lo golpeó tan fuerte, que casi suelta el vaso. Casi. Pero se estabilizó y siguió caminando. Pero espera, no creas que la historia termina aquí. Porque lo que pasó después lo cambió todo. Lo que el anciano le dijo cuando Marco regresó, sacudirá todo lo que creía saber. «Quédate conmigo». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 20 minutos, Marco llegó a la orilla del pueblo. Lento, con cuidado, se dio la vuelta y comenzó el camino de regreso. Los mismos pasos cuidadosos. La misma atención enfocada. La misma mente tranquila. Cuando por fin volvió a la casa del anciano, le temblaban las manos del esfuerzo, pero el agua en el vaso seguía llena. Perfecta. Ni una sola gota se había derramado. Marco se paró frente al anciano y dijo con orgullo: «Abuelo, lo logré. No derramé ni una gota de agua». El anciano asintió y sonrió. «Muy bien, Marco. Muy bien de verdad». Pero entonces su expresión cambió. Se inclinó hacia adelante e hizo una pregunta que Marco no esperaba. «Pero dime, ¿viste a los niños jugando? ¿A la orilla del camino?». Marco hizo una pausa. Pensó un momento. «No, abuelo, no los vi». «¿Escuchaste a los perros ladrar?». «No». «¿Oliste el pan fresco de la panadería?». «No». «¿Escuchaste la canción hermosa que la mujer cantaba mientras trabajaba?». Marco se veía sorprendido y confundido. «No, no vi, ni escuché, ni olí nada. Solo me estaba concentrando en el vaso, en no derramar el agua. Entonces, eso fue lo que me pidió». El anciano sonrió otra vez, pero esta vez su sonrisa era distinta, más cálida, más profunda, como si estuviera a punto de compartir el secreto más importante del mundo. «Exactamente, Marco, y ese es el secreto.
El secreto que siempre estuvo dentro de ti, pero no sabías que estaba ahí. Cuando tu mente permanece en el momento presente, entonces no hay espacio para el miedo, no hay lugar para la confusión, no hay cabida para pensamientos extras sobre el pasado o el futuro. Marco estaba escuchando, pero todavía no estaba seguro. El anciano continuó. Solo estabas pensando en el agua del vaso. En ese paso, ese instante, ese segundo. En ese momento, tu mente se volvió completamente silenciosa. No estabas triste por tu pasado, no tenías miedo de tu futuro, simplemente estabas aquí, presente, vivo en ese instante. Pero entonces el anciano hizo algo inesperado. Tomó el vaso de las manos de Marco y derramó toda el agua en el suelo. Marco vio con asombro cómo el agua desaparecía en la tierra. «Abuelo, ¿por qué hizo eso? Lo llevé con tanto cuidado». El anciano lo miró con ojos que de repente parecían mucho más viejos, mucho más sabios, porque, Marco, hay algo más que debes entender, algo mucho más difícil de aceptar. Marco sintió que el pecho se le apretaba. ¿Qué más podría haber? Llevar un vaso de agua durante 20 minutos es fácil comparado con llevarlo toda una vida. El verdadero desafío no es caminar hasta la orilla del pueblo y volver. El verdadero desafío es llevar esta lección contigo cada día, cada hora, cada instante. Cuando la vida se ponga difícil, cuando lleguen los problemas, cuando tu mente quiera volver corriendo a la tormenta de pensamientos, ¿podrás seguir enfocado en el vaso? ¿Podrás quedarte en ese momento? Y de repente, Marco sintió algo pesado en el pecho, más pesado que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Porque el anciano tenía razón. Marco había sentido paz durante 20 minutos. Pero ¿qué pasaría mañana? ¿Qué pasaría la próxima semana? ¿Qué pasaría cuando regresara a su pueblo y enfrentara todos sus viejos problemas otra vez? ¿Qué pasaría cuando su mente empezara a acelerarse de nuevo en medio de la noche? El miedo regresó, más fuerte que antes. Porque ahora Marco sabía cómo se sentía la paz, y el pensamiento de perderla era peor que nunca haberla encontrado. «Abuelo», dijo Marco, y su voz temblaba, «tengo miedo. ¿Y si olvido esta lección? ¿Y si vuelvo a ser como antes? ¿Y si esta paz desaparece y nunca la puedo encontrar de nuevo? ¿Y si fracaso?» El anciano vio el miedo en los ojos de Marco. Vio sus manos temblando. Vio la tormenta tratando de regresar a la mente de Marco. Y por un momento, guardó silencio. Dejó que Marco sintiera ese miedo por completo. Lo dejó estar con él. Y luego, muy suavemente, habló. ¿Ese miedo que sientes en este instante? ¿Ese terror de perder algo valioso? Eso es exactamente de lo que hablo. Ya estás pensando en el futuro, en lo que podría pasar, en lo que podría salir mal. Pero dime, Marco, en este preciso instante, aquí parado frente a mí, ¿está pasando algo malo? Marco miró a su alrededor. El sol estaba tibio en su cara. Los pájaros cantaban. Una brisa suave soplaba. El anciano le sonreía con bondad. Su cuerpo estaba sano, su corazón latía, respiraba. En ese preciso instante, todo estaba bien. Nada malo pasaba. El miedo era solo por un futuro que aún no existía. No, abuelo. Nada está mal en este momento. Exactamente. La mayor parte de nuestro sufrimiento viene de vivir en tiempos que no existen. El ayer se fue. Es un recuerdo. Está terminado. No puedes cambiarlo. El mañana no ha llegado. Es imaginación. Todavía no es real. El único momento real es este. Y en este momento, ¿estás bien? Sí. Entonces, eso basta. Cuando llegue el mañana, también será este momento. Y podrás preguntarte de nuevo, ¿en este instante, estoy bien? Casi siempre la respuesta es sí. Y si no lo es, si algo realmente está mal aquí y ahora, entonces podrás lidiar con ello. Pero solo puedes lidiar con lo que está sucediendo en el presente, no con los miles de problemas imaginarios que tu mente crea. Lento, muy lento, Marco comenzó a entender. Esto no era solo sobre un vaso de agua, era sobre la vida, sobre cómo vivimos, sobre dónde ponemos nuestra atención, sobre la diferencia entre problemas reales e imaginarios. La paz no es algo que encontramos afuera. La paz no está en otro pueblo ni con otra persona, ni en una situación diferente. La paz ya está dentro de nosotros. Siempre ha estado ahí. Aparece cuando dejamos de huir de este instante. Cuando dejamos de vivir en nuestros recuerdos del ayer o nuestras preocupaciones del mañana. Cuando simplemente vivimos aquí, presentes. Marco sintió lágrimas en los ojos. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, de comprensión. De finalmente encontrar lo que había estado buscando, de darse cuenta de que lo había cargado dentro de sí mismo todo el tiempo. Abuelo, ahora entiendo.
Si quiero calmar mi mente, debo mantener mi atención en el presente, no dispersa entre miles de ayeres y mañanas. Aquí, en este instante, ahí es cuando llega la paz verdadera. El anciano sonrió su sonrisa más cálida hasta ese momento. Sí, hijo. Has aprendido bien. Pero recuerda, entender algo con la mente es solo el primer paso. Debes practicarlo, cada día, cada hora. Trae tu atención de vuelta al presente, una y otra vez. Como entrenar un músculo. Al principio será difícil, tu mente se escapará 100 veces, pero poco a poco se volverá más fácil. Y un día te darás cuenta de que la paz no es algo que logras. Es algo a lo que regresas, una y otra vez, instante a instante. Hizo una pausa, luego agregó algo que Marco recordaría el resto de su vida. Y aquí está la verdad final, Marco. La que casi nadie acepta. No necesitas ir a ningún lado para encontrar paz. No necesitas convertirte en alguien diferente. No necesitas esperar a que tu vida cambie. La paz está disponible en este preciso instante. Ha estado esperándote toda tu vida. Lo único que tienes que hacer es detenerte, mirar hacia abajo y darte cuenta. Ya estás sosteniendo el vaso. Esas palabras golpearon a Marco como un rayo. Ya está sosteniendo el vaso. Había estado buscando por todos lados algo que ya tenía, corriendo a todas partes para encontrar algo que estaba justo ahí en sus manos. El sol se estaba poniendo y la última luz tocaba el suelo, pintando todo de dorado. Los pájaros volaban de regreso a sus nidos. El pueblo se volvía silencioso. Marco se levantó para irse. Se inclinó profundamente ante el anciano, tan profundo que su frente casi tocó el suelo. Gracias, abuelo, por el vaso de agua, por la lección, por mostrarme que ya estaba sosteniendo lo que buscaba. El anciano se inclinó también. Ya tenías tu vida, Marco. Solo te mostré dónde mirar. Ve ahora, vive bien. Y recuerda, el vaso siempre está en tus manos. No derrames el agua. Marco comenzó a caminar de regreso a casa. El viaje tomaría muchos días nuevamente, pero ya no era el mismo joven inquieto que había llegado. Había cambiado. Algo fundamental se había movido dentro de él. Estaba en paz porque ahora sabía cómo calmar la mente. Ahora conocía el secreto. Mientras caminaba por el sendero alejándose del pueblo, notó cosas que no había visto al llegar. La forma en que el atardecer pintaba las montañas de púrpura y naranja. El sonido del viento moviéndose entre los pinos. El olor de la tierra mojada. Cada paso se sentía distinto, más ligero, más vivo. Y cada vez que su mente empezaba a vagar hacia preocupaciones del futuro o arrepentimientos del pasado, Marco recordaba el vaso. Traía su atención de vuelta a ese paso, esa respiración, ese instante, ese presente. Porque ahora entendía el secreto que el anciano le había enseñado. El secreto que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando pero nunca encuentra. El secreto que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. La paz no es algo lejano que tienes que ir a buscar. La paz está justo aquí, en este momento, en esta respiración, en este paso. Ya estás sosteniendo el vaso. Siempre lo has estado. Lo único que tienes que hacer es dejar de correr, dejar de buscar. Dejar de vivir en tiempos que no existen, solo estar aquí, presente. Sostén el vaso con cuidado. Observa el agua. Da un paso a la vez. Y descubrirás que la paz que has estado buscando ha estado en tus manos todo este tiempo. Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Cuánto tiempo pasas pensando en el ayer? ¿Cuánta energía gastas preocupándote por el mañana? ¿Y qué tan poca atención le das al hoy, al presente, a este instante que es el único real? El único que existe. Tal vez es hora de tomar tu propio vaso de agua. Tal vez es hora de dar ese primer paso con cuidado. Tal vez es hora de dejar de buscar y darte cuenta. Ya estás sosteniendo lo que buscas. El anciano sigue ahí, en su pueblo en las montañas, esperando a que llegue la siguiente alma inquieta. Y sigue enseñando la misma lección simple con el mismo vaso de agua. Porque algunas verdades nunca cambian. Algunas lecciones son eternas. Y esta es una de ellas. Ya estás sosteniendo el vaso.